seguir planteando las novedades que se presentan, por supuesto, así que nos metamos de lleno. Claro, entonces, como decíamos, la reforma laboral impulsada por Milei marcó un antes y un después en la agenda política y económica argentina de esta semana. No es una ley más, es una reforma estructural que toca una de las columnas del modelo argentino de las últimas décadas. Por eso la reacción fue inmediata. Eh, Fue inmediata y yo te diría que hasta eh, la reacción, como digo que es inmediata, también fue intensa y profundamente ideológica, porque desde el gobierno la reforma se plantea como una herramienta para romper con el estancamiento crónico del mercado laboral. El diagnóstico oficial es claro y directo. Argentina tiene leyes laborales pensadas para un país industrial de mediados del siglo XX, pero hoy convive con altísimos niveles de informalidad, baja creación de empleo privado y una estructura que desalienta a contratar, sobre todo en pymes. En criollo, para el gobierno, el sistema actual protege a los que ya están adentro y expulsa a los que nunca logran entrar. La reforma apunta a flexibilizar convenios colectivos y permitir acuerdos por empresa, adaptar jornadas a la realidad productiva, introducir bancos de horas, modificar indemnizaciones y reducir costos laborales indirectos. El mensaje político es contundente. Si no se cambia esto, no hay crecimiento sostenible ni generación masiva de empleo formal. ¿Cómo fue asimilada por la sociedad? Y la sociedad no reaccionó de manera uniforme, no hubo una sola lectura, sino varias capas. Por un lado, una parte importante de la población, especialmente jóvenes, trabajadores informales y sectores productivos, ven la reforma como una oportunidad real. Hay una experiencia concreta, que más empresas se animen a contratar, que haya menos trabajo en negro y que se rompa la lógica del mejor no tomar a nadie porque después no lo puedo echar. En ese segmento, la reforma no se vive como una pérdida de derechos, sino como una posibilidad de tener al menos un derecho básico, un laburo en blanco. Por otro lado, hay miedo e incertidumbre, sobre todo en sectores sindicalizados y trabajadores formales que sienten que pueden perder conquistas históricas, no necesariamente porque hayan leído el proyecto, sino porque el recuerdo de los 90, la precarización y el ajuste sigue presente en el imaginario colectivo. Paula. Bien, nos quedamos en el imaginario colectivo. Ahí estoy buscando justamente la En el última medio, en en el el medio. medio, en el medio hay un sector amplio que no termina de definirse. Gente que entiende que algo tiene que cambiar, pero teme que el cambio sea demasiado brusco y que el costo social sea alto en el corto plazo. Ahí está la reacción sindical y política, Paula. Perfecto. Bueno, en cuanto a la reacción sindical y política, la CGT y los gremios reaccionaron con dureza. Para ellos la reforma es directamente un ataque al corazón del modelo sindical argentino, no solamente por los cambios laborales, sino porque cuestiona el poder de negociación centralizada y la intermediación obligatoria del sindicato. Por eso, más allá del contenido técnico, el rechazo es también político y de poder. Se habla de movilizaciones, paros y presión directa sobre el Congreso. El sindicalismo entiende que si esta reforma avanza, se abre puerta para una transformación mucho más profunda del sistema de relaciones laborales y eso pone en juego su rol histórico. En cuanto a lo que dijo Máximo Kirchner, la oposición en su versión más clásica, digamos, en este contexto, Máximo Kirchner salió con una de las críticas más duras. Su discurso no es técnico ni económico, es ideológico y simbólico. Para él la reforma laboral no busca integrar, sino excluir, no busca generar empleo, sino disciplinar al trabajador.
cuando habla de esclavitud moderna o de pérdida de derechos, Máximo Kirchner está hablando desde la tradición del peronismo clásico. El trabajo como eje de la justicia social, el sindicato como garante del equilibrio y el Estado como árbitro central. En su visión, flexibilizar es sinónimo de precarizar y el mercado no puede regular por sí solo relaciones que son inherentemente desiguales. Esto marca con claridad el choque de modelo. De un lado, Milei plantea que sin libertad económica no hay empleo ni dignidad posible. Del otro, el kirchnerismo sostiene que sin regulación estatal fuerte, el trabajador queda indefenso. No es solo una discusión laboral, es una discusión sobre qué país se quiere. En cuanto a Milei en Chile y el triunfo de José Antonio Cast, ¿por qué importa tanto? Bueno, antes de remarcar del nuevo título del siguiente tema, quisiera decir algo respecto a lo de las reformas laborales y todo esto, que es una frase que me quedó en mente flotando, la verdad que me llegó mucho. Es algo que en Estados Unidos se dice muy seguido y ha funcionado para ellos. El hecho de que dicen estás despedido ha generado menor desempleo, irónicamente, porque la gente obviamente cuida mejor su trabajo cuando sabe que su trabajo está en riesgo, ¿no? Si no lo hace de manera efectiva, como lo tiene que hacer. Así que yo creo que esta reforma nos puede llevar por buen camino si la gente empieza a concientizarse un poco más de que hay que saber mantener, ¿no? El lugar, el puesto de trabajo, y para eso hay que ser competente, responsable y bueno, un montón de reglas más, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con la reforma laboral, así como casi la mayoría del país que votó a Milei, y no es porque yo sea mileísta, sino porque tiene mucho sentido común y hasta ahora lo que ha venido haciendo ha mejorado de manera efectiva al país, ¿no? Estábamos acostumbrados a una cosa totalmente diferente y tal vez lo nuevo nos da miedo, pero con el tiempo puede llevar a mejorías, ¿no? Palpables, la verdad que bastante palpables, al corto plazo también, porque ya hemos visto muchas mejorías al corto plazo. Si bien no somos el mejor país del mundo al día de hoy, pero eso está en trámite y lo están viendo primero los de afuera antes que nosotros. Así que bueno, es hora de darle la bienvenida a un cambio, ¿no? Y más que estamos ya en diciembre, que todos hacen sus promesas para el año que viene, sus metas, sus cambios y todo eso, bueno, denle la bienvenida a algo diferente. Bueno, en cuanto a Milei en Chile, ahora sí, el triunfo de José Antonio Cast, ¿por qué importó tanto? En paralelo a este conflicto interno, Milei puso foco en la región, especialmente en Chile. Su declaración de que se ilusiona con tener un gobierno afín no es casual ni anecdótica. La verdad que la victoria contundente de José Antonio Cast en Chile representa un cambio político profundo. Cast no es un moderado, es un líder claramente identificado con ideas de derecha, orden, seguridad, mercado y rechazo al progresismo. Bien, que hoy en día el progresismo no significa progreso, significa totalmente lo contrario. Su triunfo marca el fin del ciclo de gobiernos de izquierda encabezados por Gabriel Boric y refuerza la idea de que en América Latina hay un cansancio con el modelo estatista y populista. Para Milei esto es clave por varias razones. Primero, rompe el aislamiento político regional. Ya no está rodeado solo de gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Segundo, le permite mostrar que su agenda no es una rareza argentina, sino parte de un giro más amplio. Tercero, refuerza su discurso interno, que si Chile, uno de los países más estables de la región, elige un rumbo más liberal, entonces Argentina también puede hacerlo sin miedo. En criollo, Milei usa el triunfo de Cast como respaldo ideológico externo para avanzar puertas adentro. En cuanto al informe económico integral, le voy a dar a Carlos el mando para que lo abra él. Bien, gracias Paula. Argentina, coyuntura macro y mercados y expectativas. La emisión de $1.000 millones y el mensaje al mercado, uno de los hechos económicos más relevantes de las últimas semanas, fue la emisión de deuda por $1.000 millones que marcó el regreso normal de Argentina a los mercados internacionales de crédito. No se trata de un evento aislado ni puramente financiero. Es una señal política, económica y estratégica.
Durante años Argentina estuvo prácticamente fuera del mercado voluntario de deuda. El acceso al financiamiento externo estaba cerrado o condicionado a tasas prohibitivas, producto del default, es reestructuraciones y falta de credibilidad macroeconómica. Volver a emitir implica, en términos simples, que hay inversores dispuestos a asumir riesgo argentino, aunque sea con cautela y condiciones muy estrictas. No es una lluvia de dólares ni un cambio estructural inmediato, pero sí un cambio de clima. Argentina vuelve a existir en el radar financiero global, algo que no es menor para un país que necesita dólares de forma crónica para sostener su funcionamiento. El gobierno utilizó esta emisión como parte de una estrategia más amplia que combina urgencia financiera con señalización de largo plazo. Reforzar reservas, directa o indirectamente, en un contexto donde la estabilidad cambiaria sigue siendo un activo clave. Cubrir compromisos inmediatos, especialmente pagos de deuda y necesidades del Tesoro, sin recurrir a emisión monetaria. Ganar aire financiero, es decir, tiempo político y económico para que las reformas empiecen a mostrar resultados, mostrar capacidad de gestión, tanto hacia adentro como hacia afuera, dejando claro que el Estado puede volver a operar en el mercado sin improvisación. Desde el punto de vista del mercado, esta emisión funciona como una especie de test. No es todavía una apuesta a largo plazo, pero sí una prueba de que el programa económico tiene coherencia básica y que el gobierno está dispuesto a cumplir reglas mínimas de disciplina fiscal y financiera. Paula. Muy bien. En cuanto a la reacción de los mercados, bono, riesgo país y señales mixtas. La reacción de los mercados fue inmediata y bastante clara. Los bonos argentinos en dólares subieron y el riesgo país mostró una baja, lo que indica que la percepción de riesgo mejoró, aunque bueno, sea marginalmente. Esto refleja una lectura bastante realista por parte de los inversores. El rumbo general gusta más que el anterior, pero todavía hay demasiadas incógnitas. No hay euforia ni entusiasmo desmedido, lo que hay es un vamos viendo. El mercado entiende que las reformas estructurales generan conflicto social, resistencia política y costos en el corto plazo, pero también entiende algo básico, es que sin reformas Argentina no tiene salida. Por eso el comportamiento financiero muestra apoyo condicionado. Se acompaña el proceso, pero se exige consistencia, ¿no? ¿Cuál desvío? Cualquier desvío fiscal fuerte, disculpen, retroceso político o desorden macro puede revertir rápidamente estas señales positivas. En criollo, el mercado está sentado en la punta de la silla, no se ha levantado para aplaudir, pero tampoco se fue del teatro, digamos. En cuanto a la inflación de diciembre, el problema que no se va solo, la inflación sigue siendo el principal condicionante de toda la economía. Diciembre cerraría nuevamente por encima del 2% mensual, lo que confirma que el proceso de desinflación existe, pero es lento y bastante frágil. Bueno, el gobierno apuesta a que con disciplina fiscal estricta, control monetario y menor emisión, la inflación continúe durante 2026. Sin embargo, el problema inflacionario argentino no es solo monetario, también está atravesado por expectativas, indexación, costos logísticos, tarifa y estructura del mercado. En este contexto, cada décima de inflación tiene impacto político y social. Aunque el ritmo sea menor que en años anteriores, la inflación sigue estando y mientras esté, condiciona salarios, consumo, crédito y humor social. En criollo, la inflación ya no corre como antes, pero no se ha ido. Y hasta que eso no se vaya del todo, el gobierno va a estar jugando siempre con margen corto. En cuanto a SIP, Merval y análisis bursátil, el SIP Merval mostró caídas bastante medidas en dólares durante las últimas ruedas. Esto no responde a un factor único, sino a una combinación de elementos. De incertidumbre política interna por las reformas, claro, contexto internacional más volátil, con tasas altas y selectividad global, la toma de ganancias tras subas previas, reacomodamiento de carteras. No hay pánico ni salida masiva del mercado, pero tampoco hay euforia. Lo que predomina es la selectividad.
Los inversores están mucho más finos y a la hora de elegir sectores y empresas. Las acciones ligadas a exportaciones, energía, sectores dolarizados muestran mayor resistencia ya que están menos expuestas al ciclo interno. En cambio, las empresas orientadas al consumo interno sufren mucho más, afectadas por inflación, caída del poder adquisitivo y cautela del consumidor. El análisis bursátil deja un mensaje claro. El mercado acompaña el rumbo, pero exige resultados concretos, no solo promesas. Carlito. Blindaje de enero, la estrategia silenciosa, el llamado blindaje de enero, es una de las jugadas más importantes, aunque menos visibles del gobierno. La estrategia apunta a llegar al primer trimestre del año con suficientes dólares en caja para evitar sobresaltos cambiarios, tensiones en el mercado oficial o corridas innecesarias. Para eso el Ejecutivo compra reservas cuando puede, administra cuidadosamente los flujos de dólares, ordena pagos y vencimientos, evita medidas ruidosas que alteren expectativas. No es una política épica ni discursiva, pero es fundamental. En la Argentina, pasar enero y febrero sin crisis cambiaria es muchas veces la diferencia entre estabilidad y caos. Como conclusión final, en síntesis, Argentina está atravesando un momento bisagra. Javier Milei decidió ir a fondo con reformas que durante décadas nadie quiso o pudo encarar. Eso genera resistencia, ruido, ¿no es cierto?, político y conflicto social, pero también expectativas reales de cambio. La reforma laboral no es un ataque al trabajador, es un intento de dejar de condenar a millones de personas a la informalidad, a la marginalidad laboral. La emisión de deuda por $1.000 millones muestra que el mundo empieza de a poco a mirar de nuevo a la Argentina. La reacción de los bonos y del riesgo país indica que hay confianza condicionada en el rumbo y el comportamiento del mercado accionario refleja apoyo selectivo. Básicamente el camino es áspero, largo y lleno de costos, pero seguir como antes ya no era una opción. En resumen, el dilema es claro: o se cambia ahora o se sigue igual para siempre. Milei eligió cambiar aún pagando costos políticos y sociales, apostando a que el orden macro y las reformas sienten las bases de un país viable a mediano plazo. Cuando son las 8:22, vamos en el próximo bloque a tener Venezuela, la situación del Caribe y todos los datos inherentes a una, no digamos presunta conflagración, pero sí una amenaza a eso, porque las cosas se van recalentando, sobre todo cuando Trump no ve, digamos, o está viendo una incursión exógena que se da de otros países interesados en apoyar a Caracas. Hacemos la pausa, Tony.